En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Perlas de Sabiduría. En esta ocasión, nuevamente su amiga Sam le deja muchos saludos, ¿no? Cariñosos saludos. Ella nuevamente no va a poder estar con ustedes. Pero hoy día, vamos a hacer un programa como complementando el de hace 2 jueves, que nos quedamos con la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? ¿No? Previo a esto, tengo aquí un artículo muy interesante y muy importante, sobre todo, importante de comprender, ¿no? Que es el concepto de revelación progresiva que nos trae, la fe Bahá'í. Es un concepto nuevo, ¿no? De la religión Bahá'í. Un poquito lo quiero compartir con ustedes. Dice la revelación progresiva. De acuerdo con esta doctrina, la revelación de Dios no ha sido absoluta ni de una vez para siempre. Al contrario, Dios se ha revelado a sus hijos gradualmente y a través de una larga serie de profetas, cada uno de ellos trayendo un mensaje adecuado para su propia época. Por ejemplo, en una época cuando los hombres vivían en una sociedad primitiva, Dios les habló a través de Abraham. Del mensaje de Abraham ha sobrevivido hasta nuestros tiempos su ejemplo de fe en el Dios único. Años más tarde, Moisés estableció la ley, la cual representaba un gran avance sobre cualquier revelación anterior. La ley fue una disciplina estricta y necesaria para el pueblo israelita, recién librado de la esclavitud en Egipto. A través de la ley, los israelitas lograron un alto nivel de desarrollo social para esa época de la historia. Cuando vino Jesús, él eligió dejar algunas leyes de Moisés intactas, mientras que otras, como la ley del divorcio, fueron dadas en una nueva forma. De este ejemplo tenemos que suponer que, primero, él tuvo la autoridad para actuar así. Segundo, era de acuerdo con la sabiduría de Dios cambiar dichas leyes en esa época. Jesús habló del amor hacia el vecino y su mensaje fue adecuado para un pueblo que ya había abandonado la vida nómada y vivía en ciudades. Así como la ley mosaica fue revelada para cumplir las necesidades de los israelitas en los tiempos de Moisés, el mensaje de Jesús fue dado para satisfacer otras necesidades de otra época. Si contemplamos la sucesión de profetas, desde Abraham hasta Moisés y desde Moisés hasta Jesús, lo que vemos es un proceso de cambio, crecimiento y progreso, tanto espiritual como social. Este proceso es lo que se conoce como la revelación progresiva, y se considera que esta es la causa del progreso de la humanidad, ¿no? Es por eso que siempre en la fe Bahá'í, ¿no? Así como Moisés fue la ley, Jesucristo vino con el amor a Dios, con el amor al prójimo. En esta dispensación se habla de unidad de la humanidad. Una de las causas de unidad entre todos los seres humanos es comprender que tenemos una sola religión, ¿no? Y que es la religión de Dios. Bien, esta sucesión de profetas comenzó con Adán y siguió con Noé, Moisés y los otros fundadores de las grandes religiones del mundo. Cada uno de esos profetas ocupa un rango por encima de los otros seres humanos, un rango que nosotros llamamos el Espíritu Santo. En su esencia espiritual, todos los profetas son iguales y solo difieren en sus misiones y mensajes, los cuales
son adaptados a las necesidades de la humanidad en cierta época. Cada profeta abre una nueva época en la historia de la humanidad y cada uno es el señor de su respectiva época. Con el advenimiento de cada profeta, las leyes de la dispensación anterior quedan efectivamente abrogadas y el profeta tiene la autoridad de renovar las leyes anteriores o de formular totalmente nuevas. Porque cada profeta es como un médico divino que receta enseñanzas espirituales de acuerdo con las enfermedades particulares de su tiempo. Pero en cuanto a su propio conocimiento, su esencia, su rango espiritual, cada uno es igual a los demás. Cada uno es un canal para el único Espíritu Santo. ¿No? Esta última verdad la atestiguan, por ejemplo, las palabras de Pedro, cuando dice: la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados de Espíritu Santo. ¿No? Esto le dice Pedro en 1:21. En otro pasaje también el discípulo Pedro habla de los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñado, cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿No? De estas citas entendemos que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo y que este Espíritu es eterno y siempre ha sido la guía de la humanidad a través de los profetas, sean Noé, Moisés, Abraham o Jesús. ¿Qué significado tiene esta doctrina para interpretar? Bueno, aquí sigue la lectura, pero creo que, el concepto que les he leído hasta acá nos describe un poco lo que es la revelación progresiva, ¿no? Concepto muy importante de comprender. Bien, dijimos hace dos programas que, hablando sobre Dios, ¿no? Creo que dijimos a qué llamamos Dios, después tocamos el punto de qué podemos saber sobre Dios, tocamos el punto de también qué dice Dios de sí mismo, ¿no? Y ahora desarrollamos un poco el punto de cómo conocer a Dios. En una cita de Bahá'u'lláh dice: sobre la más íntima realidad de cada cosa creada, Él, refiriéndose a Dios, ha derramado la luz de uno de sus nombres y la ha hecho un recipiente de la gloria de uno de sus atributos. En otra cita dice: sobre la realidad del hombre, sin embargo, Él ha concentrado el esplendor de todos sus nombres y atributos y la ha hecho un espejo de su propio ser. Estando así cerrada la puerta del conocimiento del anciano de los días a la faz de todos los seres, la fuente de gracia infinita ha hecho que aparezcan del reino del Espíritu aquellas luminosas joyas de santidad, en la más noble forma de templo humano, y sean reveladas a todos los hombres a fin de que comuniquen al mundo los misterios del ser inmutable y hablen de las sutilezas de su esencia imperecedera. Estos espejos santificados, estas auroras de antigua gloria son, cada uno de ellos, los exponentes en la tierra de aquel que es el orbe central del universo, su esencia y su último propósito. Entonces, estas citas, ¿no? Estoy empezando el tema de cómo conocer a Dios con estas citas. ¿Por qué? Porque la tercera cita estoy, refiriéndome a las manifestaciones de Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Pues, una de ellas es a través de las manifestaciones de Dios. La cita que leí también sobre la realidad del hombre es otra forma de conocer a Dios, ¿no? Conociéndonos a nosotros mismos. Y la primera cita que leí fue sobre la creación
o sea, sobre la creación de Dios, ¿no? Sobre su creación. Entonces, estos 3 puntos quisiera, ya llegó Alberto, es mi esposo, ha llegado aquí, está con nosotros, va a saludarnos y vamos a desarrollar este tema, ¿no? Que, bueno, ustedes saben que la comunidad Bahá'í de Cieneguilla prepara para ustedes cada jueves, ¿no? Para compartir estos conocimientos. Entonces, Alberto, a ver si saludas y vamos a desarrollar el tema de cómo conocer a Dios. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Sí, el tema es muy interesante, ¿no? Porque siempre nos preguntamos quién es Dios, dónde está, ¿no? Pero viéndonos desde nuestra posición, el ser humano es el que tiene que conocerlo, ¿no? ¿Y cómo es que realmente podemos conocerlo, ¿no? Y esa gran pregunta es algo sumamente importante y trascendente para toda persona creyente, ¿no? Si nosotros vemos a Dios como sabemos, Dios ha hecho toda la creación, ha modelado todo lo que existe, entonces Dios es un gran modelador. Y si hacemos una analogía con un artista, por ejemplo, un artista pinta un cuadro, ¿no? Y expresa lo que él desea en ese cuadro. Si alguna persona va y ve una exposición y comienza a ver el cuadro, verdaderamente va a ver lo que esta persona, de acuerdo a su experiencia, puede percibir. Pero si habla con el autor del cuadro, puede ver muchas cosas más, y cosas inclusive hasta insospechadas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe realmente el verdadero o la verdadera razón de lo que significa y de lo que expresa un cuadro? Es justamente su pintor, su creador. Es igualmente, en nuestro caso, ¿quién es el que sabe cuál es la finalidad de todo lo que existe y también del ser humano? Es justamente nuestro creador, ¿no? Todo lo que nosotros imaginemos son solamente observaciones, son puntos de vista, ¿no? Pero lo que el creador o que lo que Dios ha hecho con todas las manifestaciones, o sea, con toda su creación, solamente Él lo sabe, ¿no? Entonces, justamente aquí era lo que Nancy nos comentaba, o sea, ¿cómo podemos llegar a conocer eso? Porque Dios está tan alto, está tan inaccesible, ¿no? Porque Dios es una realidad totalmente diferente, a pesar de que, de acuerdo a las enseñanzas, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios está a un nivel muy superior, de tal forma que nosotros no podemos comprenderlo. Llega a ser inclusive para nosotros un misterio. Pero si vemos nosotros todas las religiones hablan de Dios, o sea, sus mensajeros hablan de Dios. Si hablamos de Krishna, si hablamos de Buda, Buda no habla directamente de Dios, pero sin embargo lo manifiesta, ¿no? Como el más trascendente, ¿no? Aquello que es trascendente. Si vemos a Abraham, si vemos a Moisés, a Jesús, a Muhammad, a Krishna, a Baha'u'llah, vamos a ver que todos ellos manifiestan algo superior al cual le llamamos ese ente creador y modelador de todo lo que existe, ¿no? Que para nosotros es Dios. Entonces, ¿quiénes son las personas o quiénes son aquellos seres que nos hablan de ellos? Justamente son las manifestaciones de Dios, ¿no? Son seres tan especiales que tienen una conexión tan íntima que justamente nos revelan ello. Si recordamos a Jesús, por ejemplo, siempre nos habló del Padre, ¿no? Él siempre decía que Él era el Hijo del Hombre, y cuando se refería a Dios siempre lo mencionaba como el Padre. O sea, Él enseñó esa religión, la religión del Padre, ¿no? Entonces, Él nos da una imagen de Dios como Padre, ¿no? Como aquello que sustenta, que da vida a todos, ¿no? Entonces, justamente, ¿quién nos enseña que Dios es un Padre? En este caso es Jesús. Igual, en el caso, por ejemplo, de Moisés
enseña que Dios es un ordenador, ¿no? Ordena, da leyes, ¿no? Estructura todo lo que es la vida del hombre, ¿no? Y quien manifiesta esto es justamente Moisés. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, le pregunta que ¿quién eres? La contestación de él es: yo soy el que soy, ¿no? O sea, con el tetragrama sagrado, ¿no? De Yahvé o Jehová, como quieran pronunciarlo, porque en la escritura hebrea se escribe solamente con consonantes, no con vocales. Entonces, sea Jehová o Yahvé, son las dos formas de pronunciar ese tetragrama, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le dice eso? Soy el que soy. O sea que él era incognoscible para Moisés. A pesar de ser Moisés tan elevado, tan cercano a Dios, inclusive Dios mismo habla de que con Moisés hablaba cara a cara, ¿no? Pero esos son simbolismos que nos explican la íntima relación entre los mensajeros y Dios. Ya. Mira, Alberto, antes de que llegaras, encontré una cita sobre justamente dice cómo conocer a Dios, ¿no? Entonces, esta cita como que se divide en tres partes, y es una cita de Bahá'u'lláh, ¿no? En esta cita Bahá'u'lláh como que resume los tres niveles distintos y complementarios por los que el hombre puede conocer algo a Dios. A través de las cosas creadas, hablaron de su creación, hallándole en el interior de uno mismo, porque la cita hablaba de que en el más íntimo de nuestro ser Dios coloca todos sus atributos, ¿no? Y sobre todo a través de esos seres que tú estás hablando en este momento, ¿no? De esos seres tan especiales que Dios ha querido escoger para manifestar más plenamente su divinidad y transmitir su palabra. Y Bahá'u'lláh les llama por eso manifestaciones de Dios, aunque también se les ha aplicado los títulos de mensajeros de Dios, hijo de Dios, avatar, profeta, ¿no? Lo mismo que cada cosa refleja algún color de la luz, así también refleja un atributo de Dios, ¿no? Los seres humanos somos como charcos de agua donde se puede vislumbrar la belleza del sol. Pero hay unos espejos tan puros que en verdad podemos ver al sol en ellos. El sol no baja de su exactitud, pero de alguna forma está en el espejo, ¿no? Sí. No. Sí, justamente en este caso los mensajeros de Dios son llamados espejos también, ¿no? Espejos divinos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos se reflejan las virtudes y las cualidades de Dios, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros los vemos a ellos, vemos grandes cualidades y gran conocimiento, porque justamente ellos están ligados a Dios en una intimidad muy superior a cualquier ser humano, ¿no? Ellos por eso son manifestaciones, porque manifiestan lo que Dios quiere para la humanidad y para su creación, ¿no? Claro. Entonces, y ellos nos dan a conocer realmente que hay un ser creador de todo. Así es, ¿no? Y ellos nos hablaron, por ejemplo, en el caso de Abraham nos hablaron de la alianza, ¿no? Cuando vino Moisés, la alianza se renueva, ¿no? Cuando vino Jesús, de nuevo se renueva la alianza. Igualmente cuando viene Muhammad se vuelve a renovar la alianza, ¿no? Y con la llegada de Bahá'u'lláh también se vuelve a renovar la alianza. Entonces, ¿qué cosa dice la alianza de Dios? O sea, que hay un compromiso en que el hombre debe reconocer a Dios y sus mensajeros, y por otro lado, Dios se compromete a siempre enviarnos su guía y sus enseñanzas con la finalidad de guiar a la humanidad hacia un progreso, ¿no? Tanto principalmente espiritual y también material. Ahora, el espejo, ¿no? El concepto del espejo. Si nosotros vemos un espejo, por ejemplo, y a través de este espejo nosotros vemos el sol, ¿no? Nosotros podemos decir que estamos viendo el espejo y estamos diciendo algo correcto, ¿no? Pero también mirando al espejo puedo decir, estoy viendo al sol, y también es correcto, ¿no? Entonces, las dos formas son correctas.
Es igual, cuando nosotros los vemos a ellos, podemos decir, vemos a Dios a través de ellos, ¿no? Y también cuando los vemos a ellos, podemos decir, en ellos está Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ellos son espejos, ¿no? Que reflejan todas las enseñanzas y atributos de Dios, ¿no? Por eso es que Jesús decía, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Porque Él justamente era ese espejo a través del cual se veía reflejado todos esos atributos de Dios. Ahora, para nosotros Dios es sumamente, decimos, amoroso, cariñoso, generoso. Podemos decir que es todopoderoso, ¿no? Sapientísimo. Tenemos tantas frases del omnisciente, ¿no? Pero, sin embargo, todas esas descripciones que nosotros hacemos de Dios, en realidad son insuficientes. Son muy humanas también. Son muy humanas porque lo vemos desde nuestro punto de vista. Claro. O sea, no conocemos al artista en sí, sino lo vemos a través de su creación. Y es más, nosotros mismos somos creación de él. Entonces, ¿cómo es que la creación puede conocer a su creador? ¿No? Es justamente, hay una limitante en esto, que por eso es que las manifestaciones de Dios nos ayudan a salvar estas limitantes, ¿no? Ahora, en la fe Bahá'í se considera a Dios que es el primero, el último, y el último, ¿no? El visible y lo oculto. O sea, Dios revela su creación, pero sin embargo no se ve totalmente, ¿no? No está visto del todo, porque la esencia de Dios es incognoscible para el hombre, ¿no? Entonces, de esa misma manera que permanece oculto, pero se revela Él a través de las manifestaciones, es que nosotros podemos conocerlo. Ahora, muchas veces lo que tenemos también es, alguien puede venir y decirnos, pero Dios no existe, ¿no? Sin embargo, hay un problema ahí, en el sentido de que muchas veces nos confunden, especialmente la gente atea, a las personas que somos creyentes en Dios, en el sentido que manifiestan de que Dios no se puede demostrar. En realidad no es eso. Conociendo todo lo que es la creación y estudiando, los mismos científicos llegan a la conclusión de que hay algo que es muy superior, que ordena todo, ¿no? Entonces, de alguna manera y de forma lógica, inclusive dentro de la lógica matemática, se llega a demostrar la existencia de Dios. Lo que los ateos, utilizando la ciencia, no pueden es demostrar que Dios no existe. O sea, los creyentes científicamente podemos, a través de la lógica matemática, demostrar que Dios sí existe. Pero ellos no pueden demostrar que Dios no existe. Claro. Entonces, ese es un problema en el cual no han podido ellos resolver, como para demostrarnos que Dios no existe. Claro, y mira, en uno de los programas podemos desarrollar esa teoría de que Dios existe. Sí, en Abdul Bahá en una tabla al científico Forel escribió, y me pareció bastante bonito, interesante. Lo podemos compartir un día de eso porque es un poquito largo, ¿no? Y eso me hace hecho recordar este cuento de Nasruddin, con respecto a que había un rey que quería que le demuestren la existencia de Dios, ¿no? Porque el rey dice, pero yo no lo veo a Dios, ¿cómo me pueden demostrar su existencia? Entonces, muchos sabios, médicos iban a hablarle, le hablaban, le llevaban tratados, libros, pero igual él dice que si no lo veía, no iba a creer, pues, ¿no? En su existencia. En eso llega Nasruddin con un palo y agarra el palo y le da fuerte en su cabeza al rey. Y el rey le dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me ha dado con el palo? Mire, me ha hecho doler mucho la cabeza. Entonces Nasruddin le dice, si yo no veo su dolor, no voy a saber que existe un dolor en usted. Entonces, digamos, esa reflexión que le hace Nasruddin, bueno, sí le hizo pensar al rey de que no solamente todo lo que ven nuestros ojos existe, ¿no? Sino también lo que se puede sentir.
Claro, hay cosas que no se perciben, hay cosas que no se ven, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nosotros hablamos actualmente de la ciencia, ¿no? Vamos a ver de que la ciencia también es una cuestión de fe. Entonces creo que después del corte vamos a poder conversar un poquito por qué la ciencia es cuestión también de fe, ¿no? Ya, y así, amigos, entonces los dejamos, regresamos. Bien, bien, amigos, como hemos estado hablando de las diferentes manifestaciones que han llegado al mundo de la humanidad, quería compartir unas citas, ¿no?, de los diferentes escritos sagrados, ¿no? La primera dice: que vuestras mentes concuerden unánimemente y que vuestras mentes sean un solo acuerdo, unidos estén los pensamientos de todos y que todos felizmente se avengan. Ese está en el Rig Veda, que pertenece a quién, Alberto? A la religión hindú. Hindú. Otra cita dice: el hombre no debería detestar a ninguna criatura viviente. Muéstrese entonces amistoso y compasivo para con todos. Ese está en el Bhagavad Gita. Sí, también es del hinduismo. El otro dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en el Vajikra. Me parece que es de Buda, ¿no? Me parece que sí. No tengo muy claro. Dice otra cita: tales son en verdad los salvadores de la tierra. Siguen el llamamiento del deber, el llamamiento del amor. Ese está en el Yasna 31.5. Es de Zoroastro. Zoroastro. Otra cita dice: él ha arrojado la mala voluntad, habita en el corazón libre de rencor, cultivando el amor y la compasión hacia todos los seres. Purifica su corazón de toda mala voluntad. Esto está en el Sutanipata 149-150. Buda también. Otro dice: todos vosotros sois hermanos, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. Ese está en la Biblia, en Mateo 23:8-9. El cristianismo. La cita dice: tratad afablemente a los otros y no seáis duros con ellos. Traedles las buenas nuevas y no los colméis de desagrado. Amaos los unos a los otros y no polemicéis. Este está en el Al-Bukhari. ¿Qué es Islam? Islam. Sí, porque dice Al-Jami Al-Sahih. Otra, esta es del último enviado de Dios, Bahá'u'lláh, es la tabla al mundo, que dice la cita: no debe enorgullecerse quien ama a su patria, sino más bien quien ama al mundo entero. No debe enaltecerse quien ama a su patria, sino más bien quien ama al mundo entero. No debe preciarse quien ama a su patria, sino quien ama al mundo entero. Esta cita es de Bahá'u'lláh, ¿no?, en tabla al mundo. ¿Cómo se ve que va digamos, las citas de los diferentes libros sagrados, cómo va como creciendo más, ¿no? Primero hablan de una manera muy personal, sí. Después van hablando de una manera como si fuera comunidades, ¿no? Las últimas citas ya hablan más a nivel de naciones. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es el proceso, ¿no? Porque cuando viene Krishna, por ejemplo, o los fundadores del hinduismo, estábamos hablando pues de un nivel de organización casi familiares, ¿no? Después ya viene la etapa tribal, donde tenemos a Moisés, por ejemplo, ¿no? Luego la de los ciudades-estados en la época del cristianismo, cuando recién inicia. Después con Muhammad vienen las naciones, y actualmente ya estamos viendo la globalización mundial, ¿no? Que ya con el mensaje de Bahá'u'lláh.
Entonces, como que hay una línea de desarrollo de la humanidad en la cual se va estructurando, ¿no?, la humanidad poco a poco, ¿no? O sea, va desde una organización pequeña hacia una organización mayor, que es la que estamos alcanzando ahora, ¿no? Que es la que va a abarcar toda la Tierra, o ya está abarcando toda la Tierra. Conversábamos antes de la pausa que la ciencia también era una cuestión de fe, ¿no? Y le explico rápidamente. En la ciencia hay un concepto, por ejemplo, que se utiliza mucho, que es el concepto de la gravedad. Y hasta el día de hoy los científicos están estudiando y nadie sabe exactamente qué cosa es la gravedad. Conocen su efecto, se ha medido, pero cuál es lo que la origina y qué cosa es lo que la hace que la gravedad se manifieste en la naturaleza, no se ha descubierto hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, tampoco el Sol, ¿no? Nadie ha llegado al Sol, nadie lo ha visto así y sabe de qué se trata, o han tomado parte de él y lo han estudiado. No, todo es de la parte externa y las emisiones del Sol también, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, la gravedad, con la gravedad se hace una serie de cálculos, se ha calculado y se ha podido construir edificios, casas, carros, se ha podido viajar a la Luna, salir a la estación espacial, hacer tantas cosas, porque está metido ahí esa constante que es la constante de la gravedad. Entonces los científicos la usan, pero no saben qué cosa es lo que la origina, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos de que la ciencia todo lo que utiliza es algo que está demostrado, es algo que saben, que tienen conocimiento, ¿no? Porque ciencia es conocimiento de causa, es lo que significa, ¿no? Saber qué cosa es lo que causa cada cosa. Ahí vemos, por ejemplo, un punto en el cual la ciencia no conoce, pero sí lo utiliza, ¿no? Entonces, la ciencia misma no sabe qué cosa es eso. Claro, y creo que no solamente la gravedad, ¿no? Alberto, también está, por ejemplo, la energía de este generador que puede abarcar mucho, que puede dar luz a una ciudad entera, que es la... Con lo del FERM de Suiza, eso. Hay muchas energías que, digamos... Claro. Entonces, a lo que vamos es que la ciencia no es absoluta, la ciencia es relativa, solamente conoce partes de algo. Y en base a eso, la ciencia estructura todo. Y sin embargo, nos da una imagen como que los científicos supieran todo y todo lo tuvieran correctamente explicado. Simplemente hay muchos temas en los cuales no conocen qué cosa es lo que los originan, pero lo utilizan. Igualmente, todas las personas que creemos en Dios encontramos que en las leyes de Dios hay un orden, que encontramos que en sus enseñanzas, en la conexión espiritual que tenemos con Dios a través de la oración, de la meditación, del ordenamiento y de la confianza en Él a través de toda nuestra vida, nos da una experiencia en lo cual nos muestra que sí existe, ¿no? Entonces, no solamente la ciencia utiliza algo que no existe, sino también los hombres también utilizamos en la religión temas que la ciencia diría que no existe, ¿no? Pero la ciencia está igual, es también una cuestión de fe. El Big Bang se originó, dio digamos, realmente fue origen de todo el universo. Algunos científicos dicen que sí, otros dicen de que no solamente ha habido un Big Bang, sino ha habido varios, pero nadie ha ido hacia atrás. Entonces, inclusive creer en el Big Bang es una cuestión de fe, ¿no? Porque nadie lo ha podido demostrar solamente con una fuerza residual, pero realmente fue así el Big Bang, nadie lo sabe. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? De que la existencia de Dios es algo tan trascendente y es algo tan importante para todo aquel que cree en Dios, ¿no? Que ordena y da origen a todo lo que existe en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? Lo conocemos a través, por ejemplo, a los cristianos a través de las enseñanzas de Jesús, los musulmanes a través de las enseñanzas de Muhammad y también de Jesús y de Moisés, porque ellos estudian todos esos libros, ¿no? Los cristianos estudian las enseñanzas de Jesús y de Moisés, ¿no? Los judíos utilizan las enseñanzas de Moisés que están en la Torá, ¿no? Los bahá'ís utilizamos las enseñanzas de Baha'u'lláh, de Muhammad, de Cristo y también de Moisés y las demás manifestaciones. Entonces, al estudiarlos, al leer la palabra revelada, la palabra sagrada, no digo las interpretaciones que hacen los hombres de él, sino lo que realmente Jesús dice, ¿no? Lo que realmente
Muhammad o Moisés dicen, ¿no? O los profetas del Antiguo Testamento dicen, o Zoroastro, digamos, eso justamente es lo que nos enseña cómo es que Dios es, nos da ese acercamiento y esa vivencia, ¿no? Otra de las maneras que tenemos para conocer a Dios es a través de su creación. Porque, como Baha'u'lláh enseña, en la creación de Dios, o sea, toda la creación son signos de Dios, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros vemos un árbol, ¿no? Vemos que un árbol tiene las raíces profundas, tiene un tronco y también tiene todo follaje abierto, ¿no? Un árbol cuando da frutos para todos, no da frutos solamente para las personas que están cerca, sino da frutos. El árbol es bondadoso, es generoso, ¿no? El árbol que da frutos de esta manera es una forma, es un signo de lo que Dios es con nosotros, ¿no? Claro, la generosidad es un signo de La Dios. generosidad es un signo. El verdor, ¿no? El verdor de las plantas, eso agradable que nos da el ambiente, nos hace sentir seguros y todo, también nos hace sentir la presencia de algo más que solamente la planta, que es la belleza, ¿no? Los animales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el león con su fortaleza, con su intrepidez, ¿no? También manifiesta algo que también es un atributo de Dios, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? La fuerza, ¿no? El león tiene eso, ¿no? O por ejemplo una montaña, ¿no? Una montaña también nos hace recordar a Dios en el sentido de la profundidad, la majestuosidad, ¿no? La majestuosidad, ese poder que tiene una montaña, el río también. Entonces, una de las características también para conocer a Dios es a través de toda su creación. Y según enseñan Baha'u'lláh, nos dice de que esos signos están en toda la creación. Y en el caso del hombre, el hombre es aquel donde tiene todos los signos en él, ¿no? Todos los signos de la creación. Entonces, nosotros podemos manifestar generosidad, bondad, podemos magnanimidad, podemos hacer tantas cosas a través de esto, pero justamente es porque es un reflejo en la creación de los atributos del Creador, ¿no? En este caso que es Dios, ¿no? Esa es otra de la manera que nosotros tenemos para ver a Dios. Así es. Bueno, pues en esta digamos, tenemos que estar muy agradecidos por esta, digamos, revelación que Dios hace, ¿no? a la humanidad de tiempo en tiempo, ¿no? Así no nos sentimos, digamos, que estamos sueltos así nomás por la vida, ¿no? Bueno, entre las religiones proféticas, la religión Bahá'í enseña que los seres humanos pueden conocer a Dios a través de sus signos, como estaba diciendo Alberto, según se manifiestan en el mundo de la creación. Los signos de Dios son evidentes en el mundo de la creación en su conjunto, la cual refleja en cierta medida los atributos divinos, como hemos dicho, bien en los propios seres humanos creados a imagen de Dios, o bien en última instancia en la propia sociedad. Siempre que ésta se organice de tal modo que refleje los atributos divinos del orden, la justicia, la armonía, la hermandad, el amor y la unidad. Pero los primeros y principales de esos signos son las manifestaciones de Dios, las cuales revelan a la humanidad todo lo que no sabe ni comprende acerca de Dios, la esencia incognoscible y su voluntad. Todos los que se atienen a sus directrices expresadas por las manifestaciones de Dios colaboran en la realización del plan divino para su creación, guiando al mundo de la creación hacia una experiencia cada vez más completa de los atributos divinos. Una expresión que alcanza su culmen en los actos de la vida cotidiana que consuman cada persona y la sociedad. Puesto que las manifestaciones de Dios se suceden una tras otra con el fin de promover un desarrollo gradual de la humanidad, podemos hablar entonces de esta revelación progresiva que hemos visto al principio del programa, ¿no? Sí, otra de las cosas que estaba pensando Nancy es también que si estudiamos la naturaleza,
vamos a encontrar que hay ciertas leyes, ¿no? Que la ciencia las ha estudiado. Por ejemplo, las leyes de Newton en realidad son leyes que son parte de la naturaleza que Newton las descubrió, por eso llevan su nombre, pero son leyes que aún no estando Newton siempre estaban, ¿no? Las leyes de la naturaleza, el ordenamiento de la naturaleza, las leyes de la genética en la naturaleza. O sea, hay toda decimos leyes porque es algo que se cumple, ¿no? Y inclusive la existencia de leyes en la naturaleza nos da también la presencia de las leyes de Dios, ¿no? Nos manifiesta que Dios tiene leyes, y no solamente a nivel natural, digamos, a nivel de físico, material, sino también a nivel espiritual hay leyes. Entonces, la creación divina se rige también por leyes, ¿no? Es también una manifestación de la naturaleza. Claro, y todo, bueno, ha sido descubierto, ¿no? Nada lo hemos inventado nosotros, por eso son descubrimientos que vamos haciendo, ¿no? Que el espíritu del hombre va haciendo de la naturaleza. Sí, independientemente de que el hombre lo descubra o no lo descubre, están allí hasta que alguien llegue a conceptualizarlo y a mostrarlo como algo que es universal, ¿no? Que es algo que se cumple, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver también es que cuando dijimos que el hombre es receptáculo de todos los signos de Dios, esto lo vemos por ejemplo en el Génesis, ¿no? Cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, no significa que Dios tenga cuerpo, ¿no? Que tenga ojos, manos, así como nosotros. No, el aspecto al que se refiere es el aspecto que genera el espíritu, ¿no? del ser humano, ¿no? Entonces, en este espíritu, como somos imagen y semejanza de Dios espiritualmente, entonces tenemos esa capacidad de poder, en primer lugar, reflejar atributos que Dios ha puesto en toda su creación, ¿no? Y en segundo lugar, podemos nosotros, mediante la lectura de libros sagrados, mediante la oración, mediante la meditación de las enseñanzas divinas entregadas por los mensajeros, podemos encontrar las verdades espirituales que nos conectan con nuestro Creador, que es Dios. Por eso hay otro aspecto en el cual se dice que otra manera de conocer a Dios es conociéndose a sí mismo, ¿no? Conociendo cómo es nuestra propia espiritualidad, cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios y todas las potencialidades que tiene todo esto, ¿no? Entonces, justamente debido a que nosotros tenemos, o sea, somos imagen y semejanza de Dios, es que podemos reconocerlos. Si no tuviéramos este aspecto, estaríamos perdidos, ¿no? No sabríamos cuándo una verdad espiritual es verdad, ¿no? La podríamos confundir, ¿no? Entonces, esa sensación que muchas veces cuando nosotros escuchamos una verdad y nosotros la intuimos, pero dentro de nosotros hay una seguridad que eso está correcto y eso es cierto, es justamente debido a ese contenido espiritual que viene ya desde la misma creación del hombre, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? Porque sabemos que Dios es incognoscible, ¿no? ¿Podríamos hacer un resumen de eso? Sí, bueno, mira, aquí tengo tres citas que son de Baha'u'lláh, que justamente como que resume, ¿no? Esas tres maneras en que los seres humanos podemos conocer a Dios, ¿no? La primera cita dice que es a través de las cosas. La cita es: todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra es una prueba directa de la revelación de los atributos y nombres de Dios. No he percibido ninguna cosa sin percibir a Dios en ella, a Dios antes de ella o a Dios después de ella, dice Baha'u'lláh, ¿no? En la segunda cita, que es a través de uno mismo, dice: en un grado sumo esto es verdadero acerca del hombre, quien entre todo lo creado ha sido señalado para la gloria de tal distinción, pues en él están revelados potencialmente todos los atributos y nombres de Dios en un grado que no ha sido superado ni excedido por ningún otro ser creado. Ha conocido a Dios quien se ha conocido a sí mismo, ¿no? Y en una tercera cita, a través de los mensajeros de Dios, Baha'u'lláh dice:
y de todos los hombres, los más perfectos, los más distinguidos y los más excelsos, son las manifestaciones del sol de la verdad. Más aún, todos, excepto estas manifestaciones, viven por la acción de su voluntad y se mueven y existen por las efusiones de su gracia. ¿No? Sí. Como que resume sí, entonces estamos lo que las estamos tres viendo. formas, ¿no? O sea, a través de las manifestaciones de Dios, ¿no? Estamos hablando de las enseñanzas de Krishna, Buda, Zoroastro, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad, Baha'u'lláh, ¿no? También tenemos a través de la creación, ¿no? De todo lo que está en la creación que manifiesta atributos de Dios, y el hombre mismo, ¿no? Que es el que las manifiesta, ¿no? Ahora, justamente todas estas tres posibilidades que tenemos de conocer a Dios son las que han dado base para el acercamiento de toda la humanidad, desde la religión que practiquen, a justamente la revelación de Dios, ¿no? Al conocimiento de Dios, ¿no? Todo el misticismo, todo el conocimiento de Dios, todo lo que ha dado el arte, ¿no? Lo que han hecho, digamos, la literatura, la música, las culturas de cada uno de los pueblos, justamente ha sido a través de estos tres acercamientos que se han dado a través de todas las religiones reveladas, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que reconocer que hay leyes, que hay atributos, que las virtudes son de Dios, ¿no? Las virtudes las tenemos porque tenemos algo de Dios en nosotros, ¿no? Muchas veces se piensa que solamente las virtudes son algo ético, ¿no? O algo moral, ¿no? No, las virtudes es algo que está en el espíritu. Ya el niño cuando nace, ya nace con todo ese potencial, ¿no? Son esas gemas que la educación poco a poco va sacando afuera, ¿no? Son lo que se dice las minas, ¿no? De gemas preciosas que están enterradas, pero que la educación comienza a sacarlas, pero no las saca solamente, digamos, por sacarlas, ¿no? Sino porque el hombre, a través de la práctica y de la educación, va encontrando que tiene esas potencialidades, ¿no? De ser generoso, de practicar las virtudes, ¿no? Del amor de Dios, tantas cosas que forman parte justamente de la espiritualidad de la humanidad, ¿no? Ahora, quizás valga hacer un poco la observación, ¿no? En el sentido de que hay virtudes y hay valores, ¿no? Las virtudes son los llamados valores espirituales, ¿no? Pero los valores, llamados como valores solos, no son necesariamente todos virtudes. Muchos son muy comunes, pero en otros no, ¿no? Porque justamente los valores es lo que es de valor para uno, ¿no? Pero las virtudes son aquellas cosas que traemos desde el espíritu, ¿no? Entonces, todas estas cualidades, todas esas potencialidades justamente vienen a través de esa imagen, ¿no? Y semejanza que tenemos con Dios, ¿no? Uh-huh. Así es. Yo creo que podemos... Sí, bueno, he estado reflexionando ahora que he estado preparando este tema y ahora que te escucho. Sería también bueno dedicarnos o estudiar sobre un tema que me parece también que cae aquí, ¿no? Que es el plan de Dios, ¿no? Ya que está, digamos, si yo hago algo, creo algo, invento algo, tiene un fin, un propósito, ¿no? Sería bueno que en algún programa o el siguiente programa podemos desarrollar para nuestros amigos este tema, ¿no? Sí. Bueno, Baha'u'lláh ya nos dice como un pequeño adelanto de que lo que se busca es crear una civilización en continuo progreso, ¿no? Uh-huh. Eso a nivel material. Y espiritualmente, que es la enseñanza de todos los mensajeros, justamente es acercarnos a Dios a través de seguir sus leyes, ¿no? Y seguir sus mandamientos y sus enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos siempre, cuando enseñan, todas las manifestaciones han enseñado dos cosas, una parte espiritual y una parte
material. La parte espiritual es única, esa no cambia, porque Dios no cambia, es referente netamente al tema espiritual. Pero la otra parte es la parte que tiene que ver con lo material de acá en la tierra, es cómo debe ordenarse la sociedad en su tiempo, de tal manera de poder corregir problemas que ya trae y adaptarse a una nueva época, porque cada manifestación trae una nueva época para la humanidad, ¿no? Entonces, esas enseñanzas, de verdad sería bonito verlo verlo un poco más adelante, ¿no? Así es. Bueno, yo quería un poquito referirme a las religiones, ¿no? Que ahora ya estamos conociendo que no son religiones, sino una única religión, la religión de Dios. Bueno, pero aquí dice que las religiones pueden y han de ser la causa de la unidad y de la paz. Y en esa medida, grandes fuerzas impulsoras de la historia humana, siempre que abandonan los bastiones dogmáticos en los que han permanecido recluidos a lo largo de los siglos, y hagan acopio de la visión espiritual más auténtica que ellas mismas enseñan, así como de las verdades espirituales eternas y de las leyes morales comunes a todas ellas. Esas leyes siguen siendo la única esperanza de la salvación para la humanidad, dice en este breve comentario, ¿no? Y es así. Muy bien. Bueno, amigos, los vamos dejando y vamos a preparar para ustedes a ver este tema que es el plan de Dios, ¿no? El objetivo y el propósito de su creación. Y los invitamos también a que visiten nuestra página en el Facebook, que es Comunidad Bahá'í de Cieneguilla, ¿no? Ahí están los diferentes programas también que los hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y bueno, amigos, los vamos dejando y invitándolos para el próximo jueves a esta misma hora para compartir más temas y conocimientos sobre lo que es la fe Bahá'í y las diferentes religiones también que estudiamos y traemos para ustedes. Sí, ¿no? Bueno, sí, hasta la próxima semana. Y al ver todas las religiones me emociono porque qué grande que es Dios que pudo enseñar a toda la humanidad a través de tantos medios, ¿no? Bueno, amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigos. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.